Sustancias, armas y videos que ningún hombre debería ver nunca. Lo que el Harfuch encontró en un gran almacén de los Chapitos en Jalisco lo dejó sin palabras. Sabía qué clase de personas eran estos narcos, pero nunca imaginó que podrían llegar a ese nivel. ¿Pero qué encontró el Harfuch en este almacén? Quédate hasta el final del video y descúbrelo. Habían pasado semanas desde que los informes de inteligencia señalaban movimientos inusuales en los límites de Tepatitlán y San Miguel el Alto. Las imágenes satelitales mostraban lo que parecía una bodega en el centro de un terreno agrícola abandonado, sin cartel, sin registro público, pero con demasiada actividad para pasar desapercibida. Días antes, uno de sus informantes le había susurrado que ahí se guarda la columna vertebral de los Chapitos en la región. Harfuch no necesitaba más para mover las piezas. La noche anterior no había dormido bien. Lo despertaba la ansiedad de saber que algo grande se avecinaba. Algo que podía cambiar el equilibrio de poder entre facciones del narco. Con su chaleco antibalas ceñido, la mirada fría y los auriculares pegados al oído, caminaba junto a un escuadrón especial compuesto por elementos entrenados en infiltración silenciosa. Se desplazaban entre los matorrales, los campos de caña seca y los caminos de terracería que conducían a la supuesta bodega, bajo un manto de sigilo absoluto. Harfuch no era solo un policía de alto rango, era una mente analítica, un estratega obsesionado con los detalles. Se detenía a examinar huellas, a observar los rastros de neumáticos, a oler el viento incluso. Un par de bidones de gasolina abandonados, cables sueltos y marcas recientes en el polvo confirmaban que el sitio era más que una simple estructura rural. Las piezas comenzaban a encajar. A pocos metros notó un pequeño montículo de tierra removida y una lata oxidada con restos de cera y mecha. Señales clandestinas, probablemente usadas por vigías para marcar rutas seguras. Se agachó, las tocó con los dedos cubiertos de guantes y asintió sin decir una palabra. Estaban cerca. De inmediato ordenó una evacuación silenciosa y solicitó que se preparara el helicóptero artillado que aguardaba en la base provisional a escasos kilómetros. Necesitaba una vista completa del terreno, confirmar desde el aire lo que intuía desde el suelo. Mientras el viento de las aspas del helicóptero azotaba su rostro, levantaba polvo a su alrededor. Harfuch ascendió sin perder el temple. A bordo los pilotos mantuvieron vuelo bajo para evitar alertas de los halcones de la zona. En apenas minutos estaban sobrevolando el perímetro del supuesto almacén. Lo que vio desde el aire borró cualquier duda. Las camionetas de doble cabina entrando y saliendo, hombres armados ocultándose al ver el sobrevuelo. Una red de caminos improvisados que llevaban hacia una entrada oculta al costado de la bodega. Apretó los dientes, tomó el radio y con una voz firme dijo: «Confirma sospechas. Activa protocolo de cateo inmediato. Requiere equipo táctico completo. Posible enfrentamiento inminente. Repito, posible enfrentamiento inminente». La orden fue fulminante. En tierra los escuadrones se desplegaron como serpientes silenciosas, rodeando la estructura en un ángulo de 360 grados. Harfuch no se conformaría con observaciones. Necesitaba entrar, tomar control y saber qué se ocultaba tras aquellas paredes de concreto despintado y techos de lámina. El helicóptero se mantuvo en vuelo sostenido, apuntando sus sensores térmicos y cámaras de alta resolución hacia el interior. Mientras Harfuch descendía por soga con una maniobra rápida y calculada, aterrizando a escasos metros de la entrada principal. Desde el interior del almacén se escucharon gritos. «¡Hay movimiento afuera! ¡Nos rodearon!». La reacción de los hombres de los Chapitos fue inmediata. Las primeras ráfagas salieron desde una ventana enrejada. Los federales respondieron con disparos de contención. No se trataba aún de un enfrentamiento abierto, pero el ambiente se había cargado de electricidad pura. Los sicarios dentro del almacén eran una mezcla de jóvenes tatuados con fusiles de asalto y hombres de rostro endurecido por años de guerra. A pesar del cerco, resistían con arrogancia, confiando en que, como en otras ocasiones, la presión pasaría. Pero esta vez no era cualquier operativo. Harfuch había dispuesto una estrategia de desgaste. No necesitaba entrar a la fuerza, al menos no aún. Mandó a traer altavoces y comenzó la fase psicológica del cateo. «Están rodeados. Sabemos lo que hay dentro. Tienen 5 minutos para rendirse. Nadie va a salir vivo si se resisten». Durante una hora el intercambio de gritos y disparos fue esporádico. Algunos sicarios intentaron negociar. Pedían garantías, exigían hablar con un comandante. Otros simplemente maldecían. Harfuch permanecía inmóvil, con los binoculares en la mano, observando cada rendija, cada sombra que se movía dentro del almacén. Hizo que drones sobrevolaran la estructura y detectaran calor humano en 3 zonas distintas.
Las coordenadas fueron marcadas con láser por francotiradores posicionados en los tejados colindantes. El mensaje era claro: los tenía donde querían. Pasaron 2 horas y el sol comenzaba a caer. La tensión adentro crecía. Los hombres de los Chapitos no habían recibido refuerzos. Nadie acudía a su llamado. Las radios internas empezaban a fallar. Las baterías se agotaban y el nerviosismo aumentaba. Uno de ellos, un joven con una camiseta del Club Atlas empapada en sudor, gritó: «¡Ya basta! ¡Nos van a matar aquí!». Pero el jefe del grupo lo calló con un culatazo. Sin embargo, lo inevitable comenzaba a calar en sus mentes. No había salida. Fue en la 3ª hora cuando el primero se rindió. Levantó un trapo blanco improvisado con una camiseta. Luego otro más lo siguió. Harfuch dio la orden: «Avancen, entren con cuidado, despejen por sectores, no disparen si no hay agresión directa». Uno a uno los sicarios fueron saliendo con las manos en alto, cabizbajos, con las caras marcadas por el agotamiento. 6 en total. Al entrar al almacén, los oficiales encontraron algo mucho más grande de lo que esperaban. Cientos de paquetes con logotipos impresos, armas cortas y largas, cajas con uniformes tácticos falsificados, dispositivos de comunicación satelital y un pequeño laboratorio improvisado para procesar cristal. Además, documentos, cajas con listas, rutas, fotografía de funcionarios locales, mapas y hasta extractos bancarios. Uno de los agentes encontró un compartimiento oculto con fajos de dólares, euros y pesos mexicanos. Todo apuntaba a que ese lugar no era solo un punto de almacenamiento, sino un centro logístico de los Chapitos en el corazón de Jalisco. Una base de operaciones estratégica colocada para mover mercancías hacia los estados vecinos. Harfuch entró al almacén con paso lento. Observó todo sin decir palabra. Su mirada lo decía todo. El rostro duro, pero con un destello apenas visible de satisfacción contenida. Lo sabían. Habían dado un golpe certero. Uno que desestabilizaría las operaciones del cártel, al menos por un tiempo. Ordenó asegurar cada rincón, etiquetar la evidencia y preparar la información para entregarla directamente a la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada. Nada debía filtrarse. Cada byte, cada papel, era una pieza del rompecabezas más grande. Desmantelar a los Chapitos desde sus raíces logísticas hasta sus tentáculos políticos. La operación fue sellada con un mensaje cifrado enviado desde el helicóptero al centro de mando en la Ciudad de México. Objetivo asegurado: 6 detenidos, arsenal y documentos confiscados. Confirmada base logística de los Chapitos en zona Jalisco. ¿Y ahora qué haría con estos hombres? ¿Cuál sería el siguiente movimiento del Harfuch? Tras la incautación del almacén de los Chapitos y la detención de los 6 hombres, Omar García Harfuch no perdió tiempo. No había lugar para titubeos. Sabían que cada minuto que los sicarios pasaran fuera del control absoluto del Estado era una oportunidad para que alguien los rescatara, los silenciara o incluso intentara negociar su libertad desde las sombras del poder. Su voz firme y cortante resonó entre los oficiales cuando dio la orden: «Trasládenlos de inmediato al penal. No hay paradas, no hay demoras. Quiero un convoy blindado y que nadie más sepa de la ruta». Al llegar al penal, no fueron llevados de inmediato a las celdas. Harfuch ya había dado instrucciones precisas, 3 de ellos seleccionados por su posición dentro del grupo. Según los documentos incautados en el almacén, fueron separados del resto y conducidos por un pasillo estrecho y húmedo hacia una sala subterránea de interrogación, lejos de los pasillos comunes, lejos de los gritos, los custodios y los micrófonos. La sala era sencilla pero intimidante. Paredes de concreto sin ventanas, un foco blanco colgando desde el techo, una mesa de metal oxidado en el centro y las 3 sillas. Los hicieron sentarse allí, esposados, con las muñecas hinchadas y los ojos inyectados por el cansancio. Frente a ellos no había agentes con uniforme ni placas visibles, sino hombres vestidos de negro, sin insignias, con los rostros cubiertos. Harfuch no necesitaba nombres en este punto, necesitaba resultados. Los primeros minutos fueron un desfile de negativas. Uno de los detenidos, el más joven, mantenía los ojos fijos en el suelo. Otro, el de los tatuajes en el cuello, mascaba chicle con arrogancia, como si estuviera en la sala de espera de una barbería. El tercero simplemente se recostaba en la silla, fingiendo indiferencia. Las preguntas llegaban una tras otra. Rutas de distribución, contactos dentro de las alcaldías, nombres de los operadores financieros. Pero ninguno de los 3 hablaba. Solo silencio, miradas desafiantes o medias sonrisas. Entonces la temperatura en la sala cambió. El primer agente sin rostro se acercó y colocó sobre la mesa una bolsa negra de tela gruesa. La abrió lentamente
y dejó caer sobre el metal varias herramientas, cables, pinzas, guantes de látex, una botella de agua y una bolsa plástica, un par de electrodos. El sonido del metal contra el metal fue como una campanada fúnebre. Los detenidos dejaron de fingir indiferencia. El de chicle lo escupió. El que miraba al suelo levantó la vista. El recostado se enderezó. Ya no era un interrogatorio común. «Última vez que se los pregunto por las buenas», dijo uno de los agentes con tono sereno, casi paternal. «¿Qué hay en San Juan de los Lagos? ¿Qué ruta se usaba para moverlo del almacén a Colima? ¿Quién es el Tapia?» Nada. Otra vez silencio. Y entonces comenzaron. Primero con el joven. Le amarraron los tobillos a las patas de la silla, colocaron una bolsa plástica sobre su cabeza y comenzaron a presionar lentamente su pecho, mientras otro agente sellaba la bolsa en el cuello. El muchacho pataleó. Intentó gritar, pero la asfixia lo redujo al pánico puro. Solo duraron 30 segundos antes de soltarlo, pero ya había perdido el control de su respiración. Sus lágrimas caían y un hilo de saliva le colgaba del labio. No habló, pero ya no se hacía el fuerte. Después fue el turno del segundo. A este le colocaron los electrodos bajo las axilas, le bajaron ligeramente el pantalón y lo conectaron a un generador. El primer toque eléctrico, su cuerpo se arqueó con una violencia que casi rompe la silla. Los dientes le castañaron. El grito, aunque apagado por el recinto hermético, fue brutal. A la tercera descarga se quebró. Está bien, carajo, pero sáquenme esto ya». Los agentes se miraron. Harfuch, que observaba desde una sala contigua a través de un vidrio unidireccional, no se inmutó. Era exactamente el punto de quiebre que había anticipado. Uno de los hombres del CJNG más cercanos a los Chapitos, el mismo que días antes era considerado intocable en la región, ahora estaba a segundos de cantar. «Empieza por los nombres», dijo el agente con voz fría. Hay uno que se encarga de mover la mercancía a Nayarit. Se llama el Flaco. Él recibe la carga desde ahí, pero no sé su nombre real», balbuceó mientras temblaba. «¿Quién le da las rutas?» «El Tapia. Ese sí es mayor. Vive en un rancho en las afueras de Lagos de Moreno. Él tiene contacto con los polis que abren camino». El joven, el que antes habían asfixiado, comenzó a llorar. Miraba a su compañero y empezó a sentir con la cabeza. Luego soltó. «Sí, ellos dicen que tienen arreglado a medio municipio, que si los paran los dejan pasar. En los documentos del almacén hay nombres. Yo los vi». El tercer detenido, que había permanecido en silencio, fue el último en ceder. Cuando le arrancaron la camisa y le colocaron los cables en la espalda, no hubo necesidad de encender el generador. Ya, no lo hagan. Yo también puedo hablar». La sesión duró 2 horas. En ese lapso se desglosaron rutas, contactos, nombres de policías municipales, enlaces en Michoacán y hasta apodos de quienes coordinaban pagos a funcionarios en la región. Los 3 hombres, bajo presión y entre sollozos, comenzaron a competir entre ellos por ver quién ofrecía más información. Uno pidió papel para escribir los nombres, otro incluso dibujó un croquis del almacén y su conexión con un rancho cercano que operaba como depósito secundario. Cuando todo terminó, los 3 estaban cubiertos de sudor, con la ropa mojada, los labios partidos y la mirada vacía. Harfuch no sintió compasión. Salió de la sala contigua y entró en la habitación. Los agentes se hicieron a un lado. Caminó despacio, mirándolos uno por uno, sin hablar. Se detuvo frente al más joven y le dijo: «Ahora sí vas a conocer la cárcel de verdad». ¿Y era esto lo peor que estaba pasando en la nación azteca? ¿O algo peor estaba pasando a espaldas de todos? Al otro lado del país, en una región inhóspita al norte de Sinaloa, Nemesio Ceguera Cervantes estaba poniendo en marcha una de las operaciones más ambiciosas y peligrosas de su carrera criminal. No se trataba de una simple entrega de droga, era un cargamento monstruoso: 400 millones de dosis de fentanilo, perfectamente empacadas, selladas al vacío, etiquetadas con códigos internos y listas para cruzar la frontera. El valor en el mercado norteamericano era incalculable. El Mencho lo sabía. Por eso no estaba delegando. Esta vez no. Esta operación era personal. Desde hacía meses había estado planeando cada movimiento con la precisión quirúrgica de un ajedrecista que conoce cada rincón del tablero. Las rutas, los horarios, los conductores, los halcones, los jefes de plaza, los mecánicos encargados de ocultar los compartimientos. Todo estaba ensayado, todo calculado. Y lo más importante, nadie debía saber quién lo supervisaba realmente. El punto de partida era un rancho al sur de Sonora, en apariencia un criadero de ganado,
con vaquillas y pastizales, pero en realidad una fachada perfecta. Debajo del suelo se extendía un complejo de túneles que conectaba con una bodega subterránea reforzada con concreto armado. Ahí estaban los paquetes, cada uno con su respectivo sello de color, indicando el destino final, el tipo de mezcla, el nivel de pureza. El Mencho, enfundado en una camisa de mezclilla, gorra negra y lentes oscuros, caminaba entre los paquetes como si fuera un general revisando su arsenal antes de una guerra. A su alrededor una docena de hombres armados lo seguían en silencio. Ninguno lo miraba directo a los ojos. Sabían que no era un momento para fallos. Uno de los operadores logísticos se acercó y le habló en voz baja. «Las cajas están listas, jefe. Salimos en 1 hora. Ruta limpia». El Mencho no respondió de inmediato. Se agachó, abrió una caja, sacó uno de los frascos herméticos y lo sostuvo contra la luz. «¿Estás seguro que esto es lo que pedía el contacto de Arizona?», preguntó sin levantar la voz. «Sí, jefe. Exacto como lo pidió. Mismo corte, misma dosis. Ya mandamos la prueba hace 2 días». Nemesio asintió y volvió a colocar el frasco en su lugar. El convoy que llevaría el cargamento no era uno común. No se trataba de camiones destartalados ni de tractocamiones evidentes. Esta vez se usarían 5 vehículos modificados, camionetas de carga modelo reciente, pintadas con logos falsos de empresas de alimentos, todas con placas limpias y papeles aparentemente en regla. Pero lo más importante era lo que llevaban dentro. Compartimientos herméticos construidos con placas de plomo y aluminio, cubiertos por capas de fruta congelada y productos perecederos. Cualquier escaneo superficial daría lectura térmica de productos fríos. Un trabajo fino de ingeniería precisa. El convoy saldría en 3 tandas. La primera a las 11 de la noche, la segunda a las 2 de la madrugada y la última poco antes del amanecer. Cada tramo estaba asegurado por coberturas, es decir, vehículos civiles con halcones que iban adelantados avisando de cualquier retén, vigilancia o patrulla sospechosa. A lo largo del camino había casas seguras designadas como puntos de parada en caso de emergencia, cada una con su propio equipo armado, médico y de comunicación. Era literalmente una caravana de guerra. El Mencho no planeaba quedarse a verlo salir, pero esta vez algo lo mantenía inquieto. Su instinto le decía que había tensión en el ambiente, un murmullo en el viento que no podía ignorar. Así que cuando el primer grupo partió, él subió a una camioneta blindada, acompañado solo por 2 hombres de su confianza, para observar a distancia los primeros kilómetros de trayecto. Desde una colina con binoculares nocturnos, vio cómo los vehículos salían del rancho y se perdían entre la maleza, siguiendo un camino de terracería hacia el primer tramo de carretera federal. En el interior de los vehículos, los conductores no hablaban, sabían lo que llevaban, sabían que un error podía costarles la vida. Tenían órdenes precisas: mantener velocidad constante, evitar frenazos bruscos, no responder llamadas desconocidas y seguir las instrucciones del GPS previamente configurado. La ruta los llevaría a cruzar Sonora por caminos rurales, evitar ciudades grandes, bordear nogales y llegar hasta un rancho en el desierto de Altar, a escasos 30 kilómetros de la frontera. Allí el cargamento sería transferido a túneles previamente construidos por ingenieros mexicanos contratados por el cártel, y los paquetes terminarían del otro lado, Arizona, donde los esperaban intermediarios pagados por cárteles locales y mafias internacionales. Mientras tanto, el Mencho se mantenía en comunicación por radio encriptado. Cada hora recibía actualizaciones. Avanzando sin novedad. Retén simulado sorteado con éxito. Cobertura 2 detectó dron de Sedena evitado por desvío alterno. Todo parecía bajo control, pero eso no significaba bajar la guardia. Nemesio había ordenado sus enlaces en el norte corromper a varios funcionarios locales. 2 jefes de policía municipal, una fiscal adjunta y un superior de aduanas ya estaban advertidos. Esa noche, nadie debía interferir. Y así llegamos al final de este video. Si te gustó, te invito a que nos des tu me gusta para seguir haciendo más videos como este. Además de que no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Te deseo un gran día. Hasta la próxima.